Hola compañeros, bienvenidos al capítulo 31, parte 1 de regulación ácido-básica. En este capítulo vamos a abordar las partes básicas del capítulo 31, claro, hablando subtema por subtema. Posteriormente pasará a la parte 2, así que suscríbanse para estar atentos a la siguiente parte. Vamos a comenzar hablando de la regulación ácido-básica. Y nos dice Guyton que es la regulación del equilibrio del ion hidrógeno va a ser muy similar en cierta forma a la regulación de otros iones del cuerpo. Ya habíamos visto cómo es que se regula las concentraciones de agua, las concentraciones de sodio, las concentraciones de potasio y otros iones que están en el cuerpo. Y ahora vamos a ver la regulación del ion hidrógeno. Normalmente los iones hidrógenos pueden ser adquiridos a través de partes externas en el cuerpo, pero también el cuerpo puede estar generando los iones hidrógeno. Más adelante vamos a verlo y principalmente se crea a través de procesos químicos, reacciones químicas. Entonces, aquí tenemos los vasos sanguíneos, la célula, el espacio intersticial y básicamente en el cuerpo podemos tener gran generación de hidrogeniones y tener a estos hidrogeniones o tener un exceso de hidrogeniones en el cuerpo si es que se consumen o aumenta su síntesis de estos hidrogeniones o su liberación. ¿Ok? Estos hidrogeniones claramente van a tener que ser excretados o el exceso de estos van a tener que ser excretados. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales son excretados? Pues se llaman mecanismos de amortiguación ácido-básica. Así se hacen llamar estos mecanismos que amortiguan o eliminan al final de cuentas los iones hidrógeno excesivos que nosotros consumimos en el cuerpo. Entre ellos, claro está, y por eso es que está aquí en este capítulo, los riñones. Los riñones tienen una parte fundamental para convertir su orina en ácida o base y de esa manera estar moldeando y estar excretando iones hidrógeno o estar secretando bicarbonato, que es básicamente su amortiguador. Entonces, si tenemos un exceso, a grosso modo, el riñón puede hacer la excreción de este exceso de iones hidrógenos. Pero no solamente este mecanismo de amortiguación ácido-base del riñón va a ser posible, sino que hay otros mecanismos. ¿Cuáles son estos? Algunos se encuentran en los vasos sanguíneos directamente, en los eritrocitos, por ejemplo. Otros se encuentran dentro de la célula. Como les decía, los iones hidrógenos pueden estar interactuando con varias moléculas y al final de cuentas generar esa amortiguación en sí. Ahorita vamos a ver cómo es que se genera esto. Y por último están los pulmones, que es otra manera de eliminar iones hidrógeno a través de esa conversión que hay del CO2 a estos iones hidrógeno. Las concentraciones de iones hidrógeno están reguladas de una forma muy precisa. ¿Y por qué es importante regular los iones hidrógeno, básicamente? Bueno, Guyton básicamente, y nos dice así, es porque las concentraciones de iones hidrógeno influyen en casi todos los sistemas enzimáticos que nosotros observamos en el organismo y son esenciales para regular estos procesos enzimáticos. Entonces, si hay un exceso o hay una disminución de estos, las reacciones enzimáticas van a fallar, las reacciones enzimáticas del organismo van a estar afectadas. Es por eso que el ion hidrógeno es también un ion importante, así como los iones potasio, los iones sodio, etc. Las concentraciones de ion y de hidrogeniones en los líquidos orgánicos se mantienen normalmente en niveles muy bajos a comparación de otros iones que tenemos en el cuerpo. Y vamos a ver esto. El sodio, o ion sodio, tiene una
cantidad de 142.000 equivalentes por litro en sangre, comparado a los iones hidrógeno que solamente tienen el 0.000004 mil equivalentes por litro. O sea, tienen una cantidad muy baja comparación si lo comparamos a estos 142.000 equivalentes del sodio. Y aún así, con esa pequeña variación o esa pequeña estancia de los hidrogenones en el líquido orgánico, pues influye mucho en el cuerpo. Nos dice que el sodio es 3.5 millones de veces superior a las concentraciones normales de los iones hidrógeno. Además de esto, nos comenta Guyton que las variaciones normales del ion hidrógeno son de millonésimas en relación a las de el sodio. Y es claro, ¿no? El sodio puede alargarse de cierta manera, ¿sí? Porque básicamente tenemos más sodio. Y en el ion hidrógeno, pues en cierta manera, ¿no? Es por eso que la precisión con que están regulados los iones hidrógeno subraya principalmente su importancia en las distintas funciones celulares. Es decir, regular los iones de hidrógeno va a ser de suma importancia, aunque sea mínima, aunque ustedes lo vean aquí mínimo, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque principalmente afecta a las funciones celulares, que es básicamente todo lo que le da estructura a todos los tejidos. Ácidos y bases. Esto va a ser muy importante para concebir a los iones hidrógeno, porque los iones hidrógeno van a estar ahí, en los ácidos y en las bases, van a estar ahí jugando entre ellas. Bien, Guyton nos dice que un ion hidrógeno es un solo protón liberado de un átomo de hidrógeno. ¿Qué es eso? Básicamente, aquí tenemos un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Este es un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno puede estar en una molécula cual sea, la que ustedes quieran que tenga un átomo de hidrógeno, que ustedes conozcan que tenga un átomo de hidrógeno. Normalmente los átomos de hidrógeno se componen de dos partes. El protón, que es la parte central, y la parte que está rodeándolo o que está dando vueltas entre él, que es el electrón. Entonces, si leemos el enunciado nuevamente y decimos un ion hidrógeno es un solo protón liberado de un átomo de hidrógeno, pues básicamente el protón liberado de ese átomo de hidrógeno. Es decir, que básicamente ese protón es un ion hidrógeno. Este es el concepto finalmente. Algunos autores manejan el protón como ion hidrógeno por esta misma similitud. Una vez que tenemos explicado esto, vamos a explicar ahora qué son los ácidos y las bases, y que es una manera muy sencilla y Guyton lo hace muy sencillo. Miren, las moléculas que contienen átomos de hidrógeno, como les decía, los átomos de hidrógeno pueden estar en cualquier molécula. Y bueno, sabemos que estas moléculas que contienen átomos de hidrógeno pueden liberar iones hidrógeno en una solución, van a recibir el nombre de ácidos. Es decir, las moléculas que contengan átomos de hidrógeno y que puedan liberar iones hidrógeno de sus átomos de hidrógeno, es decir, de estos, se les va a llamar ácidos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos da Guyton. Uno de ellos, el primero, es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, esta es la molécula, digámoslo así. Dentro de la molécula, pues aquí tenemos al átomo de hidrógeno. El ácido clorhídrico, para que nosotros obtengamos esa liberación del hidrogenión, debe de haber una reacción química, al final de cuentas. ¿Y con qué reacciona el ácido clorhídrico? Pues básicamente va a reaccionar con el agua. Al tú reaccionar el ácido clorhídrico con el agua, vamos a tener un resultado. En ese resultado es claramente que vamos a tener el
el ion hidrógeno o los hidrogeniones. Pero además vamos a tener otro resultado que es el cloruro. ¿Ok? Esos son los dos componentes que al haber una reacción con el agua y el ácido clorhídrico nos darán estos dos componentes en los cuales pues están los iones hidrógeno. Y es por eso que el ácido clorhídrico se le llama ácido o es un ácido. ¿Okay? Otro ejemplo, el ácido carbónico. El ácido carbónico o H2CO3 también es un ácido, es decir, que libera los iones de hidrógeno y que con qué molécula, ¿sí?, va a interactuar para poder liberar su ion hidrógeno. ¿Con qué? ¿Con cuál molécula? Algunos ya la saben, pero exactamente, con el agua. También va a ser con el agua, así como el ácido clorhídrico, también el ácido carbónico va a interactuar con el agua para liberar su ion hidrógeno, porque el ácido carbónico es un ácido. Y además de liberar al ion hidrógeno, va a liberar otro resultado, ¿sí? Otra molécula, la cual es el bicarbonato, que es el HCO3 negativo. ¿Ok? Esos son los dos principales ácidos que maneja Guyton y los dos principales ácidos que se manejan en el cuerpo humano. Ahora, vamos a pasar a lo contrario, una base. ¿Ok? Una base, nos comenta Guyton, que es un ion o una molécula, puede ser un ion o puede ser una molécula aquí en este concepto, y que puede aceptar a un ion hidrógeno, ¿ok? O a hidrogeniones. Es decir, todo lo contrario a un ácido. Un ácido te libera los iones hidrógenos a través de una interacción química, como lo veíamos aquí, y este va a aceptarlo. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, chistosamente, o vamos a verlo interesante, es que una de las bases que nos comenta Guyton es el resultado de una de estas. Es el resultado de una de estas interacciones del ácido clorhídrico y el ácido carbónico. Algunos ya lo han de saber, pero una base de esta es el bicarbonato. El ion bicarbonato es una base, es decir, que puede aceptar o puede recibir iones hidrógeno. Es decir, básicamente está el ion hidrógeno y puede unirse al ion bicarbonato y así, de esta manera, formar ácido carbónico. Sí, efectivamente, al final de cuentas, volver a regresar a su inicio o a donde provenía el bicarbonato, que era desde el ácido carbónico. Esto va a ser de suma importancia conocerlo, aunque ustedes lo ven como dirán, oye, ¿cómo es que regresa? No, es de suma importancia para la regulación de la homeostasis en el cuerpo. Vamos a seguir con ejemplos de bases, porque ya habíamos visto los del ácido carbónico, los del etcétera, ¿ok? Entonces vamos a ver el fosfato de hidrógeno. El fosfato de hidrógeno también es una base, es HPO4. Entonces, recordamos, una base es quien acepta hidrogeniones. Entonces aquí está el hidrogenión, se une al fosfato de hidrógeno y el fosfato de hidrógeno se convierte al unirse al hidrogenión en el H2PO4, es decir, fosfato de dihidrógeno. También Guyton nos comenta que las proteínas sirven de amortiguadores o vamos a llamarlo, sirven de bases para aceptar a los iones hidrógeno. Principalmente recordamos que las proteínas están estructuradas por aminoácidos y esos aminoácidos tienen cargas negativas. Las cargas negativas pueden aceptar a estos hidrogeniones o los aminoácidos en sí pueden aceptar a los hidrogeniones. Uno de las
proteínas esenciales y importantes que lleva a cabo este proceso es la hemoglobina. La hemoglobina dentro del eritrocito va a tener un factor muy importante en captar a los iones hidrógeno que se generen a partir de una síntesis ahí que tiene el CO2 cuando es recogido de las venas o de los tejidos periféricos. Este proceso lo explico un poquito más a fondo en lo que es el capítulo 42, es un capítulo ahí de respiratorio en donde se explica, igual con esquemas, cómo es que la hemoglobina, que esta proteína puede aceptar el hidrogenión, y poderlo llevar hacia los pulmones, ¿ok? Ahora, veremos un término, esto ya es por parte de las bases, pero también hablando un poco igual de las bases, los términos base y álcali suelen utilizarse como sinónimos. Esto nos lo va a plantear Guyton para llevarnos a un concepto que es muy importante y que se escucha mucho en la práctica médica. Ahorita lo van a ver. Nos dice que un alcali, bueno, nos dice aquí entonces que la base y el alcali pues casi son sinónimos. Y el alcali que es, bueno, el alcali nos comenta Guyton que es básicamente una molécula que está formada por múltiples o solamente uno metales alcalinos. ¿Cuáles son estos? Nos pone de ejemplos que pueden ser el sodio, pueden ser el potasio, pueden ser el litio, pero este metal alcalino debe de estar unido para ser un alcali, una molécula alcali, a un ion muy básico, es decir, a una base. ¿Cuál es el ion muy básico? Pues es el ion hidroxilo OH- negativo, OH negativo. Este ion es básico, es decir, que va a cumplir la función, la misma función de las bases, es una base al final de cuentas, ese ion hidroxilo. Es decir, que va a poder aceptar hidrogeniones. Y es claro su ejemplo porque nos comenta Guyton que al nosotros sumergir un alcali en una sustancia que contenga hidrogeniones, estos hidrogeniones, ¿qué creen que vayan a interactuar? ¿Qué creen que vayan a hacer? Pues básicamente estos hidrogeniones van a unirse o tratar de unirse a los iones muy básicos, ¿ok? Básicamente los alcali, ¿sí? O las moléculas alcali aceptan a los iones hidrógeno de las sustancias y por lo tanto los van reteniendo, los van quitando de la sustancia, ¿sí? Los van dejando inactivos en la sustancia, al final de cuentas, porque ahora están unidos al ion muy básico, en este caso el ion hidroxilo. Es por eso que de aquí sale el término alcalosis, que básicamente se refiere a una extracción excesiva de los iones hidrógeno de los líquidos orgánicos. ¿Por qué? Por esta función que los alcali tienen en una solución. En contraposición a los aditivos, es decir, al exceso de hidrogeniones, perdón, a la adición excesiva, pues recibe el nombre de acidosis, es decir, a la adición excesiva de hidrogeniones en la solución se le llama acidosis. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, veremos el concepto de ácidos y bases fuertes y débiles. Básicamente, un ácido fuerte es aquel que se disocia rápidamente y se libera en grandes cantidades, grandes cantidades de iones hidrógeno. ¿Cuál es un ácido fuerte? Puede ser una pregunta, ¿no? Que les pregunten, ¿sabes qué? ¿Cuál es el ácido fuerte? ¿Cuál es un ácido fuerte? El ácido fuerte es el ácido clorhídrico. Nuevamente recordamos, ácido clorhídrico tiene que hacer una reacción química con el agua para formar los iones hidrógeno, para liberar esos iones hidrógeno y también el cloruro. ¿Y cuál es un ácido débil? Que un ácido débil tiene una menor tendencia a disociarse, es decir, una menor tendencia a liberar sus hidrogeniones que él tiene retenidos, que él ama y desea, y ahí están con él, ¿sí?
y tiene una menor fuerza de liberarlos. ¿Cuál es ese ácido débil clásico? Pues yo creo que ya lo estarán viendo, que es básicamente el ácido carbónico, H2CO3. El ácido carbónico, ya recordamos nuevamente, se une a una molécula de agua o interacciona con esta para formar posteriormente los iones hidrógeno o liberar los iones hidrógeno y también generar bicarbonato, que ya veíamos más o menos que es una base. Ahora, ¿cuáles son las bases fuertes y débiles? Una base fuerte es básicamente la que reacciona de forma rápida y potente a los hidrogeniones que están en ese líquido orgánico que nos comenta Guyton. Y aquí podemos empezar ya a imaginemos que estamos en los vasos sanguíneos, imaginemos que estamos dentro de la sangre y nosotros metemos una base fuerte. Esta base fuerte lo que va a hacer es que una vez que la metemos en la sangre, en los vasos sanguíneos, va a empezar a eliminar con rapidez los iones hidrógeno que estén en la sangre. ¿Ok? Es decir, va a ser una alcalosis. ¿Cuál es esa base fuerte? Es el ion hidroxilo. Es ese que nos estaba hablando Guyton anteriormente. Ese es el ion hidroxilo. Es decir, este va a tener la tendencia de aceptar los iones hidrógeno, ¿sí? Y generar agua. Es algo que Guyton no nos platicaba anteriormente, pero una vez que el ion hidroxilo interactúa con esta molécula de hidrogeniones o de hidrógeno, de ion hidrógeno, va a producirse agua, ¿sí? Va a producirse agua. Algo que no veíamos en otras reacciones, ojo aquí. Pero ahora, pasando a una base débil. Una base débil, pues, es una que se une al ion hidrógeno, a los hidrogeniones, de una forma mucho más débil y con menor rapidez que lo hiciera el ion hidróxido. Básicamente, es lo que nos comenta ahí. ¿Y cuál es esa base? Pues yo creo que ya más o menos estarían un poco imaginando si básicamente es el ion bicarbonato. El ion bicarbonato es esa base que se va a unir de mucho más débil, pero ese ion bicarbonato, una vez unido al ion hidrógeno, básicamente, a los hidrogeniones, generará lo que ya veíamos, generará ácido carbónico. ¿Ok? Y básicamente el ácido carbónico, recordamos que ese ácido carbónico puede liberar a esos hidrogeniones cuando él quiera. Y es por eso que Guyton nos dice que la mayoría de los ácidos y bases del líquido extracelular que intervienen en la regulación ácido-básica y que las vamos a ver en este y siguientes capítulos o siguientes episodios, son los débiles, son los ácidos y bases débiles, son las que se utilizan para regular esta ácido básica, es decir, son los que se utilizan para regular los iones hidrógeno. ¿Por qué? Pues básicamente, si nos ponemos a pensar, si nosotros reguláramos, imaginemos que reguláramos el ácido, nuestros iones hidrógeno con el ácido clorhídrico o con el ion hidróxilo, pues si ustedes se dan cuenta, los resultados, si por ejemplo hay muchas cantidades de iones hidróxilo, de hidrogeniones, ¿ok? Y nosotros vendemos un ion hidróxilo. Este ion hidróxilo, al hacer una reacción, va a generar agua. ¿Ok? Va a generar agua. Y esa agua no la podemos sacar y convertir nuevamente o rápidamente, enzimáticamente, a liberar esa agua en iones hidrógeno. Por lo tanto, principalmente es este ir y venir del ácido carbónico y el ion bicarbonato, es decir, las ácido y base
débiles las que se utilizan para el control de la regulación ácido-base. Ahora, pasando a las concentraciones de iones hidrógeno y de la sangre, se mantienen normalmente dentro de los límites y son muy estrechos, como ya lo veíamos. Y esto ya es muy interesante y es muy importante, porque aquí están nuevamente las gráficas. Vean, los iones hidrógeno normalmente ya habíamos visto que son de 0.00004 milequivalentes por litro o 40 nanoequivalentes por litro. Más fácil, ¿no? 40 nanoequivalentes. Y que tienen un estrecho límite, es decir, pueden variar desde 3 hasta 5 nanoequivalentes por litro. Pero en condiciones extremas pueden llegar hasta niveles de 10 nanoequivalentes o llegar a máximos de 160 nanoequivalentes. Y eso apenas podría ser la muerte para el paciente, lo que comenta Gaito. Entonces, manejar básicamente estos números de 40 nanoequivalentes, de 0.004 equivalentes, nos dice Guyton que es muy complejo y es muy incómodo de manejar, y por lo habitual se maneja a través de una escala logarítmica que es el pH. ¿Ok? El pH básicamente es el potencial de hidrógeno, es decir, es una medida para determinar el grado de alcalinidad o de acidez de una disolución o una solución. Básicamente, la fórmula para calcular el pH es logaritmo negativo por hidrogeniones, por los iones hidrógeno que tenemos en el cuerpo o en la sangre o en la toma de muestra. En este caso vamos a hacer un ejemplo y nos pone un ejemplo Guyton. Nos dice el pH es igual al logaritmo negativo, y aquí sustituimos y ponemos el 0.000000, son 7 ceros después del punto, y 4 milequivalentes por litro. Esta ecuación, bueno, o esta ecuación nos podrá dar como resultado un pH en sangre, si es que lo tomamos de la sangre del paciente, de 7.4. Y este pH de 7.4 es el que está en la sangre normalmente en las arterias. ¿Ok? Es el normal, el que todos tenemos. Es un pH normal, 7.4. Y se escribe este pH 7.4 para no estar escribiendo 40 nanoequivalentes o 0.00004 milequivalentes. Saber de dónde sale el menos logaritmo y toda esta parte, pues la verdad es muy bromoso, ¿sí? Y es mejor solamente saber la fórmula y saber que el pH es similar a los hidrogeniones. Y ahorita vamos a ver una regla. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginemos que hacemos lo mismo. Imaginemos que hacemos un pH es igual a logaritmo de menos, pero ahora imaginemos que los hidrogeniones se elevaron. Los hidrogeniones se elevaron en la solución o en la sangre. Y en lugar de ser 0.0004, ahora son 0.0005, ¿no? El pH o el resultado que nos da al haber una elevación de hidrogeniones del pH va a ser 7.3. Y aquí Guyton, y esto es para toda la vida básicamente para entender esto del pH. Y se escribe en rojo. El pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Eso es de ley, ¿sí? Que deben de saber. El pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. ¿Y qué es esto? Es decir, que si nosotros tenemos un pH aumentado,
Los iones hidrógeno en la sangre, ¿cómo van a estar si son inversamente proporcionales? Van a estar disminuidos. ¿Ok? Y si nosotros tenemos un pH disminuido, o un resultado ahí que veamos en la gasometría, ¿sabes que tiene un pH disminuido? El resultado o los hidrogeniones, nuestra cabeza va a decir, ¿sabes qué? Los hidrogeniones están aumentados, ¿ok? Son inversamente proporcionales. Si el pH está aumentado, los hidrogeniones están disminuidos. Y vamos a explicarlo un poquito más para que se comprenda. Vean, esta es la escala del pH. Se divide va desde el 0 hasta el 14. Del 0 al 6 se considera una solución o que la solución está en ácida o es ácida esa solución. ¿Ok? ¿Qué está pasando en esta zona de aquí? En esta parte ácida, digámoslo así. Pues básicamente hay disminución del pH. ¿Por qué? ¿Por qué hay disminución del pH? Si hay una disminución del pH, es igual a un aumento de los hidrogeniones. ¿Ok? De los hidrogeniones. Es decir, básicamente hay una liberación de hidrogeniones. Hay una liberación de ácidos. Están los ácidos ahí liberando los hidrogeniones. Ahora, caso contrario, de 8, perdón, en el 7 es neutro. Y en el 7 neutro es básicamente el valor de la sangre de 7.4. Ahora de 8 a 14 es o se le considera o se le llama base. ¿Base qué quiere decir? Pues es aumento del pH, ¿sí? Aumento del pH y por lo tanto los hidrogeniones están disminuidos, ¿ok? Porque el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Porque si yo tengo pH elevado, quiere decir que mis hidrogeniones están perdiéndose o negativos y por lo tanto hay bases que pues están aceptando esos hidrogeniones y por eso no están aquí, no están ahí en la sangre. Pero ahora pasemos a un ambiente más fisiológico, a un ambiente más aplicado. La sangre arterial tiene un pH de 7.4. Ojo, la sangre arterial. Pero la sangre venosa tiene un pH de ¿cuánto creen ustedes? ¿Mayor de 7.4 o menor de 7.4? Bueno, la sangre arterial tiene un valor menor de 7.4, que es 7.35 pH. ¿Esto por qué? Bueno, si tiene un pH de 7.35, es decir, menor al 7.4, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pues básicamente hay mayor cantidad, muy probable, de hidrogeniones que hicieron que el pH disminuyera, ¿no? Porque el pH es inversamente proporcional. Si baja el pH, aumentan los hidrogeniones. Y entonces la sangre venosa, ¿qué? ¿Tiene hidrogeniones de más que la sangre arterial? Pues efectivamente. Pero ¿y de dónde salen esos hidrogeniones excesivos en la sangre venosa? O bueno, no excesivos, pero fisiológicos, ¿no? Pues básicamente de la célula que está generando ahí el metabolismo y que normalmente la célula genera un metabolito importante y clásico ya conocido que es el CO2. El CO2 como tal nos da una acidosis, un estado en el cual estén los hidrogeniones, pero el CO2 al unirse al agua va a hacer una reacción química que provoque la generación de ácido carbónico. Ese ácido carbónico, como ya lo conocemos, va a interactuar con agua y posteriormente va a liberar
al bicarbonato y a los iones hidrógeno. Y ahí es donde entra en juego el cual la sangre venosa tiene mayor cantidad de hidrogeniones y por lo tanto su pH está menor o está disminuido por esta reacción, porque la sangre venosa está recogiendo todos esos desechos del CO2 y el CO2 pues básicamente está generando esos hidrogeniones al final de cuentas. Ahora, algo importante. Acidosis, o en esta tabla o en esta escala, así es como se clasifica, ácido y base. Pero en la parte humana o fisiológica del cuerpo humano se le va a llamar estados de acidosis y estados de alcalosis. Y no va a ser el cuerpo no va a poder llegar a estados de 3, de 2, de 1 en sangre arterial, ¿sí? De hecho, Guyton nos dice que el límite inferior del pH con el que la vida es posible y que se puede vivir en la sangre arterial es de 6.8, es decir, de este límite, más o menos. Y del límite superior es alrededor de 8, de un pH de 8, pero unas cuantas horas, ¿eh? O sea, no es como que viva toda la vida el paciente. De hecho, la regulación es muy estrecha del pH. Algunos libros manejan que el pH debe estar de 7.35 a 7.45. Si pasa del 7.35 o más bien si baja del 7.35 el pH, ya se considera que estamos ante una acidosis, es decir, que hay mayor generación de hidrogeniones, porque están ahí, los ácidos están liberando los hidrogeniones. Pero si si nos pasamos del 7.45, ¿sí? En algunos libros, en algunos son más límites o un poquito bajan sus valores de pH, eso hay que consultarlo, pero mayor de 7.45 se considera una alcalosis, es patológico ya claro, y obviamente el pH está disminuido porque, perdón, el pH está aumentado y los hidrogeniones están disminuidos porque está la alcalosis, se está generando esa alcalosis. Obviamente vamos a ver por qué se dan las alcalosis, por qué se dan las acidosis. Muchas veces la alcalosis se da por pérdida, la acidosis, etcétera, por aumento de los hidrogeniones, pero vamos a verlo más adelante en esta parte más interesante. Esto es lo que se tiene que saber ahorita. Es claro que el pH del cuerpo empieza a variar en algunos puntos. De hecho, Guyton nos dice, ¿sabes qué? En la célula el pH puede variar, puede estar desde 6 a 7.4, es decir, estados ácidos. Esto principalmente no es patológico, ¿por qué? Porque la célula está en constante metabolismo, está en constante generación de metabolitos y obviamente uno de los metabolitos o más bien de la generación es el ácido carbónico, el H2CO3. Entonces por eso que el pH intracelular aproximadamente es de 6 a 7.4, puede variar. Pero claro, cuando a la célula no le llega sangre, está en un estado de hipoxia, de una mala irrigación, los desechos que tendría que sacar, que principalmente son CO2 y que ya vimos que se convierten en ácido carbónico y que al final de cuentas se liberan los iones hidrógeno, pues esos iones hidrógeno se van a quedar en la célula y por lo tanto la célula puede empezar a generar una acidosis fatal, ¿sí? Y una disminución severa del pH, principalmente en hipoxia y de mala irrigación. Del líquido intersticial nos comenta que es aproximadamente de 7.35, algo similar a la sangre venosa, principalmente por este intercambio de oxígeno y de CO2 que se tiene principalmente. En la orina nos comentan Guyton que esta puede variar de 4.5, perdón, de 4.5, sí, de 4.5 hasta 8, es decir, pasar de un estado de acidosis
a un estado de alcalosis. Esto principalmente es normal porque vamos a ver que el riñón puede generar orina ácida o orina alcalina, dependiendo de si quiere sacar los ácidos del cuerpo o si los quiere retener o si quiere sacar bases, etc. Lo vamos a ver más adelante. Pero el pH puede estar variando y puede estar en este rango. Y nos dice que algo muy interesante que se muestra es que el cuerpo puede tener un pH muy ácido, que llega a ser de 0.8, que es básicamente el ácido estomacal que tenemos. ¿Okay? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por verme. Esperen el siguiente capítulo en algunos días. Estén atentos, suscríbanse. Haré un pequeño resumen ahí en la página de Instagram. Ustedes pueden seguirme. Ahí también publico casos clínicos, etcétera, etcétera. Muchas gracias y hasta luego. Bye.